¿Y por qué era variado? Por ¿Qué es lo que le hacía variado? la gravedad. La gravedad, perfecto. Entonces habíamos visto que la composición del movimiento describía una cosa por el estilo. Si yo tengo un proyectil o tengo un Dice, cuerpo, dime. una pregunta, ¿a qué hora le toca con segundo? Segundo, ya me tocó con segundo. Antes de ustedes. Ya, listo, gracias. Ah, ya, gracias. Bien, entonces estamos acá, ¿no? Bien. Habíamos dicho que en el eje X, como dijo Martina, en el eje X tendremos siempre un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, la aceleración no existe y la velocidad es constante. Eso habíamos dicho, ¿no es cierto? Mientras que en el eje Y tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, ¿de acuerdo? Cualquiera de estas dos. Movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado. Entonces, aquí la velocidad cambia y la aceleración es constante. ¿Y la aceleración cuánto vale? Lo que vale la aceleración de la gravedad, es decir, 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que es la composición del movimiento. Aparte de eso, nosotros hicimos los simuladores acerca de este movimiento. Sí, ¿no es cierto? ¿Hicieron los simuladores conmigo de este movimiento? ¿Aló? Bueno, Sí. asumo que me están escuchando. Bien, entonces miren, este movimiento, claramente nosotros lo podríamos como que no partir, sino que hacer la diferencia en dos movimientos, ¿de acuerdo? En dos movimientos. Es decir, tendremos un movimiento, caramba. Tendremos un movimiento en donde la partícula sube, ¿de acuerdo? Este sería un movimiento de subida. Y en cambio hay un movimiento de bajada, ¿sí ven? En donde baja esta partícula. ¿Entendido? Entonces, cuando sube, nosotros vamos a tener, por lo general, siempre vamos a tener una velocidad inicial, ¿de acuerdo? Esta velocidad inicial siempre es un vector y tiene sus componentes. Tiene una componente, perdón, tiene una componente en X y va a tener también una componente en Y. La velocidad inicial en Y, ¿de acuerdo? Lógicamente, como está inclinado, va a tener siempre un ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? Un ángulo teta. ¿Está bien? Entonces, ya por acá, con este concepto, nosotros podríamos sacar las componentes de la velocidad. Les estoy haciendo un recuerdo de lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Los componentes de la velocidad. ¿Cómo nosotros hallamos esta velocidad inicial en X? Habíamos visto que la velocidad inicial en X, lógicamente por identidades trigonométricas, como esto viene a ser la hipotenusa, ¿de acuerdo? De este triángulo, si lo ven, como esta es la hipotenusa de este triángulo, entonces
dado un ángulo, nosotros vamos a calcular el coseno, porque el coseno de este ángulo será el lado adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, será la hipotenusa que vale la velocidad inicial por el coseno del ángulo de lanzamiento. Y asimismo, la velocidad inicial en Y estará con el módulo de esta velocidad, que es la velocidad inicial, por el seno del ángulo θ. ¿Está bien? Estas son las componentes de la velocidad. Pero ojo, estas son las componentes de la velocidad. No es la velocidad inicial en sí. Pongámosle inicial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, otra característica. Decíamos también que en el punto más alto, ¿de acuerdo? Si ven, este es el punto más alto. Este será... Caramba, que estoy bien chueco en las verticales. Este será el punto más alto, es decir, H max. H de altura, ¿no? En inglés. La altura máxima. Y en la altura máxima, ¿qué sucedía cuando cuando estábamos en caída libre? En la altura máxima, ¿cuánto vale la velocidad? ¿Cuánto valía la velocidad en la altura máxima? ¿Alguien? ¿Qué sucedía cuando yo lanzaba un objeto hasta arriba y luego descendía? ¿Qué pasaba en el punto más alto? Se quedaba. Se quedaba suspendido un instante, ¿no es cierto? Es decir, la velocidad inicial, ¿cuánto valía? ¿Eh? 9. No me acuerdo, dice. Si es que se queda por un instante, si es que se queda quieto, no se mueve por un instante, ¿cuánto es la velocidad? 0. 0. 0 metros sobre segundo. 0. Entonces, la velocidad en el punto más alto, ¿de acuerdo? La velocidad en el punto más alto, pongámosle así, para que se diferencie. La velocidad cuando está en el punto más alto, siempre va a ser 0 metros sobre segundos. ¿De acuerdo? Siempre va a ser 0. Después también habíamos visto que teníamos un alcance máximo. Ya me fui de más. Este alcance máximo es cuánto recorría en X, ¿de acuerdo? Es decir, es una X máxima, ¿de acuerdo? Este es el alcance, lo suelen llamar así. Espérenme un segundo. Ya. Lo suelen llamar, a esta X máxima le suelen llamar alcance máximo. Es decir, qué tan lejos llega ese proyectil o esa partícula o ese cuerpo. ¿Está bien? Entonces, si es que nosotros solamente nos vamos a la subida, también teníamos un tiempo de vuelo. ¿Cuál es el tiempo de vuelo? Lógicamente, el tiempo de vuelo es cuánto se demora cuando empieza el movimiento hasta cuando termina el movimiento. Aquí habrá un tiempo de vuelo. Y este tiempo de vuelo a su vez se divide en dos partes, ¿de acuerdo? Hay un vuelo en el que sube y habrá un vuelo en el que baja, es decir, habrá un tiempo de vuelo de subida y habrá un tiempo de vuelo de bajada. Y aquí ya podemos establecer otra ecuación que me dice que el tiempo de vuelo, vamos a ver para el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo nosotros lo calculamos como el tiempo de vuelo total, ¿no? Es decir, vamos a sumar el tiempo de vuelo de subida más el tiempo de vuelo de bajada. ¿De acuerdo? Pero se da la casualidad de que usualmente el tiempo de vuelo de subida es igual al tiempo de vuelo de bajada.
Es decir, nosotros calculando cualquiera de estos dos tiempos, ya tenemos el otro también. Es decir, el tiempo de vuelo podría ser 2 veces el tiempo de vuelo de subida, como también puede ser 2 veces el tiempo de vuelo de bajada. ¿De acuerdo? Con cualquiera de esas tres. Bueno, ahorita solamente hemos visto las principales nociones de la composición de movimiento. Hasta ahorita. ¿Entendido? Sí. Sí. Sí, ya, perfecto. Ahora, Sí. aplican todas las... en un segundo, aplican todas las... Un segundo. Un segundito, por favor. Que se me cargue. Ya. Bien. Ahora, vamos a anotar las otras ecuaciones, las otras formulitas. Bien. Entonces, teníamos que la formulita del... bueno, todas derivan de todas de estas de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a dividirles en dos, de hecho. Unas para el eje X y otras para el eje Y. Entonces, ¿qué hacemos bien? Vamos a dividirlo por acá. Estoy recontra chueco. Perfecto. Entonces, estas fórmulas para el eje X, démosle otro color. Bien. Entonces ya teníamos que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta. Y también veremos que la X máxima será la velocidad inicial por el coseno de teta por el tiempo de vuelo, ¿de acuerdo? O este tiempo de vuelo. Después, como en el eje X aplican todas las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, también podemos, esto ustedes ya lo tienen, pero les escribo de nuevo, también tendremos que la posición, ojo, vamos a ver, teníamos la velocidad, que es el cambio de posición respecto al tiempo. Esto ustedes ya lo tienen, la velocidad en X, ojo, siempre la velocidad en X, y la posición en X. Ahora, para nosotros saber la posición final de una partícula en X, la posición final, es decir, en el eje X, en dónde está en algún punto, en algún tiempo, nosotros podríamos calcular esto con una velocidad en X por el tiempo de vuelo, ojo, este es el tiempo de vuelo, más la posición en la que estuvo inicialmente. Más la posición inicial en X. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos con el eje Y. Vamos con el eje Y. Ya tenemos la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno de teta. La X máxima, bueno, en este caso
la y máxima, o la altura máxima, será igual a la velocidad inicial en y, la velocidad inicial en y, menos Quédate quieto. la gravedad. Hagan silencio, por favor. El tiempo al cuadrado sobre 2. O silencien sus micrófonos, por favor. Que pueden hacer eso. ¿Entendido? Bien. Este será el punto máximo, ¿de acuerdo? Hasta dónde va a llegar. Bien. Ahora, nosotros también podemos tener el punto inicial. Es decir, en dónde estaba inicialmente la partícula. Estará con la velocidad inicial, pero la velocidad inicial total, ¿de acuerdo? Por el coseno de teta por el tiempo. En el eje Y, teníamos en el eje Y que la aceleración era un cambio de velocidad, ¿no es cierto?, sobre un tiempo. Como nosotros ya sabemos cuál es la aceleración, entonces podríamos decir que la velocidad final, ¿de acuerdo?, de esta de aquí, la velocidad final será la aceleración, o es decir, la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial en Y, todo en Y. ¿Entendido? Les estoy haciendo un compendio de formulitas. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguros? Sí. Bien. Ahora, déjenme buscarles un ejemplo, por favor. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver si es que hacemos un ejemplo. Si es que nos da todavía el tiempo. Vamos a ver si es que rapidito podemos hacerlo. Entonces vamos a tener. Bien. Y tenemos eso, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que un proyectil tiene estas velocidades y nos pide el tiempo que tarda el proyectil en regresar al plano horizontal y el alcance. Es decir, este proyectil estará así, ¿no? Estará así. Se lanza, ya, se lanza con cierta velocidad inicial, tendrá su velocidad inicial en X y tendrá Dicen también, una pregunta, perdón que lo interrumpa. La parte que dice en el ejemplo que dice B, creo que es 0x. ¿qué pasó? La parte que dice ejemplo, en la parte que dice B0x, ¿qué significa el La B0x? velocidad inicial. Ojo, estas son velocidades iniciales. Ya, Velocidad inicial, ¿de acuerdo? ya, Licen, gracias. Ya, ok. Y me dice que tengo que calcular el tiempo de vuelo, ¿de acuerdo? El tiempo en el que tarda en volar. Y el alcance. Ahora, nosotros tenemos esta formulita de aquí, que tenemos el alcance y el tiempo de vuelo. Pero no podemos utilizar esta de aquí porque, lógicamente, hay dos incógnitas y solamente una ecuación. Pero sí que nos podemos hacer valer de otras más. ¿De acuerdo? Por ejemplo, primerito necesitamos nosotros calcular la velocidad inicial, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos la velocidad inicial? Con Pitágoras, porque acuérdense que este es el módulo de este vector, ¿de acuerdo? Este vector, como tiene sus componentes en X y en Y, este de aquí, esta rayita de aquí, vendría a ser el módulo de esta velocidad inicial. ¿Y cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calculamos?
Pues nada, me dice que la velocidad inicial, el módulo de la velocidad inicial siempre, o la hipotenusa de ese triángulo siempre va a ser la raíz cuadrada de las velocidades o de los catetos al cuadrado. ¿Cuánto vale en X? 15 metros sobre segundos al cuadrado, 15 al cuadrado más 10 al cuadrado. Y esto será, bueno, pongámosle 15 al cuadrado, son 225, más 100, todo bajo la raíz cuadrada, y esto será la raíz cuadrada de 325, que me da 18,02, dejémoslo en 18 metros sobre segundos. Este de aquí es la velocidad inicial, calculada la velocidad inicial, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa necesitamos calcular para poder aplicar esta ecuación de aquí? O podemos calcular la X máxima, pero primerito deberíamos también calcular el tiempo de vuelo, ¿de acuerdo? ¿Cómo nosotros calculamos el tiempo de vuelo? Ojo, este de aquí también era el tiempo de vuelo. Bien. Con este de acá, con esta función, con esta ecuación de acá, porque me dice que la velocidad de la velocidad final en Y, y nos vamos a valer de esta velocidad final de acá, ¿de acuerdo? Cuando está empezando a ir el proyectil. Acá se va a detener un ratito. Entonces vamos a utilizar esta y me dirá que la velocidad final al cuadrado, la velocidad final en Y, que vale 0 en el punto más alto, acuérdense, en el punto más alto, será la gravedad por el tiempo de vuelo más la velocidad inicial en Y. Y tenemos todo esto, miren. Despejando de aquí el tiempo de vuelo, vamos a despejarla rapidito para no perder tiempo, porque no se acaba. El tiempo de vuelo, ¿a qué será igual? A la menos la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Pero como la gravedad es negativa, yo ya sé que ¿cuánto vale la velocidad inicial en Y? Vale menos 10 metros sobre segundo sobre, ¿cuánto vale la gravedad? Menos 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y por qué menos? Ojo, siempre, les había dicho en clase, les había dicho que como la gravedad siempre va hacia abajo, la gravedad siempre debe ser negativa. Es decir, siempre vale menos 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, siempre, 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 siempre. Y miren, como negativo y negativo me hace un positivo, entonces estamos bien. Y diremos que va metiendo esto en la calculadora, 10 dividido por 9,81 me dará un segundo. Pero ojo, perdón, este es el tiempo de vuelo en subida, ¿de acuerdo? En subida, eso hay que estar claros, porque este tiempo de vuelo en subida, gracias a este tiempo de vuelo en subida, nosotros podemos ponerle este como 0, un segundo, ¿de acuerdo? Se demora, un segundo. Pero como nosotros sabemos que el tiempo de vuelo total es igual a 2 veces el tiempo de vuelo en subida, entonces será 2 por 1, que son 2 segundos. Ahora ya podemos utilizar esta formulita de acá, miren. Esta formulita de aquí. Tenemos la velocidad inicial, tenemos este coseno de teta, ya lo vamos a calcular. Este coseno de teta también lo podemos calcular. Y tenemos el tiempo de vuelo. Vamos a calcular teta. ¿Cómo calculamos teta? Para no hacerles larga la explicación, teta siempre nosotros lo podemos calcular con identidades trigonométricas. Como es este de aquí, como es este teta de aquí, y conocemos cuánto vale cada una, podemos utilizar cualquier identidad trigonométrica. Vamos a utilizar el seno, ¿de acuerdo? El seno que me dice que es la velocidad inicial sobre la hipotenusa. Pero como estamos calculando teta, tenemos que poner la identidad inversa, es decir, el seno a la menos 1, ¿de quién? Del opuesto, es decir, velocidad inicial en Y, que será 10 metros, sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Que es esta velocidad de aquí, 18 metros.
Esto lo ponemos en la calculadora. Estoy yendo rapidito porque no tenemos mucho tiempo. Entonces tenemos, ¿dónde estás? Seno a la menos 1 de 10 dividido para 18 nos da 33 grados, 33,74 grados. Ahora sí, el alcance máximo será, como lo dice acá, el tiempo de vuelo será el tiempo, ¿cómo es la velocidad? Por el coseno por el tiempo de vuelo. Es decir, la velocidad inicial, ¿cuánto era? 18 metros por el coseno de 33,74 grados por el tiempo de vuelo que es de 2 segundos. Esto le metemos en la calculadora, 33,74 en la calculadora y me sale que 18 por coseno de 33,74 por 2. Y el alcance máximo es de 29,9 metros, es decir, cercanos a los 30 metros.